Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes un domingo transmitiendo para poder compartir la preciosa palabra del Señor, para poder estar todos en unanimidad en el Espíritu. Sabes, mientras yo estoy aquí, tú estás en tu hogar o donde tú estás, sabes que tal vez no estamos reunidos en la iglesia, pero más sin embargo la iglesia eres tú y yo. No estamos en un edificio, pero estamos en el Espíritu. Y sabes, porque eso es lo hermoso en Cristo, que es una vida espiritual. Usted es un ser espiritual, somos seres espirituales creados por Dios para vivir una eternidad. Por eso alabamos, adoramos al Señor Jesús, porque Él vino a darnos de su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo hace posible todas estas cosas. Y esa es una de las preguntas que yo tengo para ti en esta tarde. ¿Qué crees tú que es capaz de poder hacer el Espíritu Santo de Dios? Y por eso vamos a seguir en nuestra predicación del domingo pasado, cuando hablamos de transformando nuestra percepción espiritual. Cuando usted y yo somos transformados por Dios, también cambia nuestra percepción espiritual. La percepción es la manera en que tú miras las cosas, pero como estamos en estos cuerpos, en esta mente, usualmente miramos las cosas de una manera natural. Percibes con tus ojos de una manera natural, escuchas con tus oídos de una manera natural, hablas de una manera natural, sientes con tu tacto de una manera natural y tu gusto de una manera natural. Pero así como hay una manera natural, también hay una manera espiritual. Tú tienes una visión espiritual, tú tienes un sentido del oído espiritual, un sentido del tacto espiritual. Y sabe, por eso le preguntaba, ¿de qué es capaz el Espíritu Santo de Dios hacer? Pues el Espíritu Santo es capaz de hacer todo. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:1, que dice de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios hablaba y se creaban las cosas. Usted, todo lo que miras a tu entorno, todo tiene el sello original de Dios, como el copyright que Él lo creó, el Espíritu de Dios. De igual manera, Él vino sobre María. Y sabe, y dice la palabra del Señor en Lucas 2, que María concibió del Espíritu Santo. Y el santo ser que vino a nacer fue llamado Hijo del Altísimo y se le puso por nombre Jesús. Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo estaba con Jesús y Él hacía todo lo que el Espíritu le decía que debía de hacer. Entonces podemos ver que a través de nuestra fe en Jesús, y usted y yo poniendo nuestro ser, nuestros sentidos, por eso nos enseña las Escrituras que debemos de presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio santo y agradable al Señor, que es nuestra mente, nuestro sentido racional, nuestro ser, todo lo que usted es. Entonces usted debe de presentarlo al Señor. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo te va a agarrar, te va a transformar, no te va a dejar tal y como te encontró. Sí te va a aceptar tal y como tú eres, pero no te va a dejar de esa misma manera. Va a cambiar tu vida, va a transformar tu mente, tu mentalidad, tu manera de ver las cosas, tu manera de oír las cosas, tu manera de hablar, tu manera de tocar a otras personas y de desgustar la palabra de Dios también, porque hasta para eso el Señor fue bien claro. Dijo: mis ovejas oyen mi voz, y ese es el Espíritu. El Espíritu te hace discernir lo que es de Dios. Y eso es lo que estamos hablando a lo largo de estos domingos. Usted debe de ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, parte B, nos dice: mas sed llenos del Espíritu. Eso no, como le decía yo, no es que si usted lo quiere hacer, sea lleno del Espíritu, te dice el Espíritu. Sé lleno de mí. Porque el Espíritu es el combustible de tu vida. El Espíritu es la fuente de poder de tu vida. El Espíritu trae la mente a tu vida, la manera de percibir como Jesús percibió y vio y obró en esta vida.
Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces hablábamos que así como el cascarón del huevo necesita romperse, usted necesita romper esa misma vida de su percepción espiritual, porque muchas veces solamente estamos confiados por ver la mente natural, la lógica, la razón, el querer entender las cosas, el tú querer hacer las cosas y que te quede esa satisfacción que tú tienes el control. Eso es lo opuesto a ser lleno del Espíritu. Es cierto que vivimos en una mentalidad individualista donde te dicen y se te enseña de que tú eres un líder innato, que para ti no hay nada imposible, el cielo son el límite para ti, tú lo puedes hacer todo, y se nos enseña a romper estereotipos de esa manera, como querer nosotros sobresalir. Quiero decirte que esa es la mente natural del hombre. El hombre, su ego, su orgullo, por naturaleza desea esa sensación de gloria, el poder disfrutar y el poder decir, mira lo que yo he hecho, mira todo lo que yo he logrado, todo lo que tengo me ha costado a mí, yo soy lo que soy porque yo lo he logrado. Alto, acuérdate, los que estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, que usted y yo que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Esa mentalidad, está bien que usted sea un líder innato, lo eres porque Dios te hizo de una manera especial, porque eres único y Dios te va a usar con todos los recursos que tú tienes para que Él se glorifique. Más sin embargo, quiere que tú vengas y te rindas a Él. Y eso es lo que queremos hablar esta tarde. Rendirse al Espíritu es rendirse, decirle al Señor, Señor, menos de mí, más de ti, Señor. Señor, cámbiame. Aunque usted se sienta dentro de su cajón, o sea, su ser, que estás bien, déjame decirte que hay más para ti. ¿Alguna vez te has preguntado en la vida, ¿es que esto es la vida? ¿Es que no hay más? Claro que sí. El mundo espiritual es algo que usted y yo tenemos que entender. Y allá quiero caminar en esta tarde. Si usted se acuerda, la semana anterior vimos a Enoc. Enoc dice que caminó con Dios en una unidad de mente, de espíritu, y eso solo me acuerda aquel pasaje bíblico, y es el primer mandamiento. El Señor le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y sabe, amar a Dios sobre todas las cosas, y dice con toda tu mente. O sea, simplemente es no poner nada abajo de Dios, no poner nada sobre Dios, todo debajo de Dios, pero con toda tu mente. O sea, que en todo momento tus 5 sentidos estén alerta de que tú andas caminando con Dios. Eso fue lo que Enoc hizo, y Enoc, Dios se lo llevó, dice que no vio muerte. ¿Se imagina usted lo que pudo ver Enoc después de vivir 365 años y procrear hijos y cumplir lo que Dios le había mandado? De repente, sin ver muerte, óigame bien, en la Escritura solo nos habla 2 seres que no vieron muerte y están en la presencia de Dios: Enoc y Elías. De ahí toda la humanidad ha visto muerte, pero como les repetí el domingo pasado, hay una generación que no va a haber muerte, porque se va a cumplir 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 en adelante, donde dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, sino que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Oiga bien, y se reunirá con el Señor en las nubes. Usted podrá decir, mucha ciencia ficción, mucho Hollywood. Permítame, si usted no conoce las Escrituras, eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 en adelante. Parece un buen guión de película, pero es una palabra profética, y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esta es una palabra espiritual para activar a seres llenos del Espíritu para que caminen con Dios en la vida. Así a la misma vez nos encontramos con un Moisés que pasaba por un proceso, y es ahí donde quiero llegar en esta tarde. Usted está en medio de un proceso. Vienes pasando a lo largo de los años y décadas de tu vida por procesos de transición, así como el carbón. Sabe que el carbón, cuando es extraído, como el diamante, cuando es extraído de las minas, viene como carbón. Nadie puede percibir su pureza y ver la majestuosidad de aquel diamante
cuando simplemente parece una roca carbonizada, pero pasa por el proceso y comienza siendo carbón, pero termina siendo diamantes. Eso es lo que el Espíritu hace en tu vida, romper el cascarón del huevo, te transforma de un simple carbón a un diamante. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del Dios, y tú lo que tienes que hacer es rendirte y darle el control a Él. Eso significa ser llenos del Espíritu, rendirse al Señor, darle el control de mi familia, de mi vida, de mi matrimonio. Pero tal vez usted podrá decir, pero es que tú no me conoces y tú no sabes todo lo que yo he hecho. Quiero decirte que mi Dios es más grande que cualquier pecado, y Él dice que es fiel y justo para perdonar el pecado de aquel que se arrepiente. Así que si has hecho cosas grandes, cosas terribles, Dios es más grande que tu pecado. Y si tú te arrepientes, ¿qué significa arrepentirse? Tomar una decisión de decir, paro, no sigo más, me voy 180 grados opuesto a lo que he decidido, a lo que he hecho, a lo que he hablado, a lo que he vivido. Hoy es tu día de oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, de rendirte a Dios y darle el control de tu vida, así como hizo Enoc. Enoc se rindió a Dios y caminó con Él, y Dios se lo llevó. Moisés, después de los primeros 40 años de su vida haber enseñado para ser príncipe de Egipto y disfrutar todos los placeres de la vida, lo que se le roncaba en gana lo tenía, porque era considerado como hijo de Faraón. Pero él vio que eso simplemente lo llevó al sufrimiento, y tener que huir de aquella civilización al desierto, a ser un nómada y habitar entre medio de las fieras y en medio de los animales y con las personas que vivían en el desierto. ¿Qué cambio más brusco? Imagínate, de vivir en un palacio a vivir a tiendas en el desierto, en medio de la soledad, donde no había nadie, donde allá tenía todo lo que quería comer y allá pues tenía que él ir y cazar para poder comer. Allá había todo el agua que quería del Nilo, allá no había todo. Tuvo que pasar. Qué cambio más difícil. Y tal vez muchos están experimentando por ese cambio difícil en su vida. Ahorita en esos momentos difíciles que vive el mundo entero, hay escasez de todo. Ya como que la gente tiene que incertidumbre, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Qué va a pasar los próximos 2 años? ¿Los próximos 5 años? El mundo hoy en día no tiene aquella certeza de aquel control de poder, ¿sabe qué? Como premeditar, poder planificar y querer lograr. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Por más que la humanidad procure planificar todo para que todo salga bien, las escrituras tienen que cumplirse. Y dentro de las escrituras está que dice que usted y yo vamos a pasar por diversas tribulaciones. Y yo sé que a mucha gente no le gusta eso, porque hoy en día pues se habla de una palabra que queremos que todo sea bendición, bendición. Permítame, quiero decirle algo. Si no hay sufrimiento, no puedes conocer a Dios. Porque a través del sufrimiento se conoce a Dios. Cuando son los momentos más difíciles de tu vida, donde todo el mundo te ha abandonado, donde tú estás solo, donde todo el mundo te ha despreciado, todos en algún momento, en alguna área de su vida, por X situación, decisión, circunstancia, has pasado ese momento. Y ese es el momento donde te sientes solo. Si tú te sientes solo, quiero decirte algo, estás muy cerca de Dios. Estás simplemente a una oración de poder comunicarte con Dios. Y Dios va a escuchar, y Dios va a hablar a tu corazón, y Dios va a poner un espíritu recto dentro de ti que te ayude para poder caminar y tú decidir estar con el Señor siempre. ¿Se acuerda como decía aquel famoso hombre en las escrituras? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé ustedes. Ese es el tiempo, creyente, iglesia. O si tú no conoces de Dios y me estás escuchando, este es el tiempo de decidir conocer a Dios. ¿Sabe? Moisés tuvo curiosidad del mundo espiritual al ver aquella zarza encendida. Y él dijo, voy a ver esto porque esa zarza no se apaga. ¿Sabes? Así es el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu es como esa zarza, no se apaga, está ardiendo por siempre y va a estar ardiendo por siempre, por la eternidad. Pero tienes tu curiosidad de venir y ver el fuego del Espíritu, de lo que es capaz de hacer en tu vida. ¿Sabes? Esa zarza en el monte Horeb cambió a Moisés. Cuando bajó de ahí era diferente.
no era el mismo Moisés. Era un Moisés con propósito, un Moisés con visión, que tenía todos los recursos para poder alcanzar el propósito de su vida, y así lo logró. Liberó a un pueblo, lo pasó a través de un mar, y eso es lo imposible. Vio los milagros más grandes que un ser humano pueda ver. Vio cómo caía granizos del cielo, vio cómo caía fuego del cielo, vio cómo venían langostas, vio cómo el agua se convertía en sangre, y un sinfín de cosas más. Yo quiero que tú te abras hoy, que hay milagros y hay un mundo espiritual a nuestro alcance. Hoy en día, cuánto más no necesitamos que la gente pueda cambiar su manera de pensar. El ser humano vivimos de una manera como que solo queremos que todo se haga como nosotros decimos y lo que nosotros queremos, y alcanzar nuestros objetivos sin importar a quién se lleve de encuentro, utilizando a las personas y utilizando a cualquier recurso disponible con tal de lograr los medios. Esa es la mentalidad de la humanidad hoy en día. Pero esa no fue la mentalidad de Jesús. Jesús vino y amó al ser humano. Jesús sirvió al ser humano. Jesús lo vio enfermo, lo sanó. Jesús lo vio caído, lo levantó. Jesús lo vio que estaba totalmente condenado y desechado, como aquella mujer que le estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más, y la restauró. Pero el Señor nos dejó de su espíritu, que es el combustible que impulsa ahora nuestra vida. Tú decides si te impulsa el pecado como el combustible en tu vida para seguir viviendo la vida que tú quieres y alcanzar tus deseos, pero al final del camino vas a volver a ese mismo punto. Tomar una decisión, la decisión es tuya. O decides ser lleno del Espíritu Santo, darle el control de tu vida al Espíritu Santo, o decides ser lleno de pecado y seguirle dando el control de tu vida al pecado. Hoy Dios te pone a decidir entre el camino de la bendición o del error. ¿Qué tú vas a decidir? ¿Sabe? Moisés lo tuvo claro. Él se fue con Dios. Y sabe, cuando bajó de Horeb era diferente. Lo mismo fue Elías. ¿Sabe? Elías fue un profeta poderoso. Dice que hacía descender fuego del cielo. Estamos hablando de percepciones sobrenaturales. Estamos hablando del mundo espiritual. Enoc, Dios se lo llevó. Moisés hizo grandes maravillas y milagros. Vemos un Elías que hacía descender fuego del cielo, que decía que dejara de llover y dejaba de llover. Y usted podrá decir, ¿qué poderes había en esas personas? Era el poder de Dios que obraba a través de ellos. Entonces podemos ver que este Elías, acostumbrado a ver grandes maravillas en su vida, en un momento siente persecución en su vida. ¿Y qué es lo que hace? Huye al monte Horeb. ¿Por qué? Porque sentía que se moría, sentía que su vida, sentía que estaba ya al límite, ya todo se terminó. ¿Te has sentido tú así, de esa manera? Como que ya todo se terminó, como que estás al límite, como que ya no hay más. Quiero decirte algo. Elías estaba a punto de presenciar una nueva experiencia espiritual con el Señor. Dios siempre le habló a través de lo sobrenatural a Elías. Pero ese día que él quería encontrar a Dios, dice que fue y se metió a la peña, ahí en Horeb. Y ahí en Horeb, dice que escuchó gran estruendo afuera, con grandes rocas que se movían, y salió a ver, y ahí no estaba el Espíritu de Dios. Y dice que hubo un gran terremoto y ahí no estaba el Espíritu de Dios. Él estaba acostumbrado a ver esos grandes movimientos sobrenaturales y a ver a Dios en medio de ellos. Tal vez tú has tenido movimientos sobrenaturales en tu vida. Tú que eres creyente y que crees en Dios, has visto grandes maravillas de Dios. O tal vez solamente vives de la gloria de recuerdos, porque a través de tu proceso de transformación al principio vistes todo eso, pero tomaste decisiones incorrectas. El pecado tomó control de tu vida y tal vez te apartaste de Dios. Quiero decirte algo hoy. Que ahí Elías, donde estaba, en un pequeño silbido, escuchó a Dios que le habló y le preguntó que qué hacía ahí. Y Elías fue sincero con Dios y le dijo cómo se sentía. Salió restaurado, salió liberado. Salió un nuevo Elías de Horeb.
Horeb es un lugar desértico. Puede ser que tu vida esté pasando por momentos difíciles, por lugares desérticos, que son esas cosas que nosotros usualmente no queremos que pasen en nuestra vida, pero es necesario pasar para poder salir como aquella águila que yo le mencionaba, transformada con un nuevo plumaje, con un nuevo pico, con nuevas uñas para poder volar en las alturas. Eso quiere decir con una nueva mente, con una nueva manera de ver la vida, con una nueva percepción. Dios te quiere guiar por una percepción diferente, ya no solamente con lo lógico, con lo racional, queriendo entender las cosas. Dios quiere que tú creas en Él. ¿Sabe? Jesús vino y le dijo a los hombres: de ahora en adelante verán los cielos abiertos y ángeles que bajan y suben para servir al Hijo del Hombre. Dios, Jesús, abrió un nuevo camino para poder percibir la vida más allá de lo que usted y yo entendemos. Ruego al Espíritu Santo que dé ese clic hoy en ti, como lo ha estado dando en mí. Y este es un clic que debe ser todos los días: rendirte y llenarte del Espíritu. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada. Muchas veces creemos que el temor y la incredulidad son aquellas cosas que verdaderamente nos impiden poder dar esos pasos de fe. Y esos pasos de fe, uno es porque muchas veces piensas que las personas se van a burlar de ti porque hablas de esta manera, o porque tal vez tienes temor a fracasar, a no hacer lo que Dios te mandó a hacer. Quiero decirte algo: mientras tú lo sigas haciendo en tus propias fuerzas, la gente va a hablar de ti y te va a importar. También vas a fracasar porque lo haces en tus propias fuerzas. Pero si tú lo dejas al Espíritu y tú haces tu mejor intento queriéndolo agradar a Él, sabes, mientras tenga la aprobación de Dios, no importa lo que las demás personas digan. Mientras tú estés en paz con Dios y viviendo una sinceridad y una honestidad con Él, porque Él te conoce tal y como tú eres, aún mejor que ti. Él conoce lo más profundo de tu corazón, de tu mente, quién tú eres. Pero si tú eres honesto, íntegro, recto y veraz con Dios, ¿sabes? Él te va a impulsar y te va a ayudar a ver que aún en medio de los fracasos hay victorias, que aún en medio de lo que aparentemente es el desierto hay luz, hay humedad, ahí hay vida, ahí está el Espíritu. No temas al compromiso con Dios. Dios te ha invitado a comprometerte con Él, y es una decisión el decidir todos los días rendirte a Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Se requiere perseverancia, se requiere decisión, se requiere compromiso con Dios. Enoc, un hombre comprometido con Dios. Moisés, un hombre comprometido con Dios. Elías, un hombre comprometido con Dios. Vieron lo sobrenatural, vieron el Espíritu, vieron el mover de Dios, llegaron a las vidas, calaron profundo en la vida de las personas, dejaron un mensaje que Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Dios. Lo que tú creas que es imposible hoy en día para ti, déjame decirle que para mi Dios no es imposible. Tú tienes necesidad económica, no es imposible para Dios darte provisión. Tú tienes necesidad de salud, no es imposible darle esa salud que Dios necesita. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios de amor que hace maravillas, milagros y prodigios. Esos hombres estaban comprometidos con Dios, pero ellos habían decidido ser llenos del Espíritu Santo. Por eso te quiero invitar a que vayamos a las Escrituras y vamos a ir rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 12. Aquí encontramos otro hombre de Dios. Pero mira lo que este hombre de Dios, el Espíritu lo movía. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! Sabe que el Espíritu le hacía discernir a este hombre, sea que él iba en el Espíritu o en visión, lo que este rey sirio proponía en estrategia para atacar al pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que Dios hacía? Le revelaba a él para él poder informar a su rey. Este hombre
podía percibir lo que otros hacían y decía, ese es un don del Espíritu. En estos tiempos que vivimos, se requiere de estos dones. Hoy en día podemos ver hombres y mujeres de Dios como pueden ver cómo Dios revela en la vida de otras personas, sea para bien o para mal, pero para dirigirlos a Dios. Pero lo que quiero demostrarte en esta tarde es cómo obra Dios en lo sobrenatural. Tu percepción sobrenatural debe de cambiar. Lo sobrenatural existe, iglesia. Lo espiritual existe, cristiano. Porque usualmente demandamos que todo tenga lógica y que lo podamos entender. ¿Quién puede entender a Dios? Solo el Espíritu de Dios. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, lo vas a discernir y entender. Pero Dios quiere ponerte en sobreaviso en las estrategias del enemigo. ¿Sabe? Cuando tú conoces cómo va a obrar tu enemigo, tú te anticipas. Tu enemigo, el pecado y el diablo te conocen muy bien. ¿Saben cuáles son tus debilidades? Y es por ahí donde siempre te atacan y te hacen caer y tropezar. Mentiras, engaños. Te engaña a ti mismo. Dice que engañoso es el corazón más que sobre todas las cosas. Pero el Espíritu Santo nos ha venido a dar espíritu para discernir cómo te va a atacar. Para que puedas parar ese pecado en tu vida. Hoy Dios quiere que tú y yo paremos cualquier pecado que haya en nuestra vida que nos imposibilite poder venir a Él. Ríndete al Señor. Dios quiere que usted y yo nos rindamos hoy a Él y que podamos ver la gloria de Dios. Eso es sabiduría, es poder entender a Dios, es tener visión de las cosas de Dios, es percibir en el Espíritu. Eliseo miraba cosas que otros no miraban. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y Dios le da a su pueblo poder ver cosas que otros no pueden ver. Dios pone en aviso a su pueblo para que se mueva. Muévete en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu relación. Sorprende tú al enemigo, no que el enemigo te sorprenda a ti. Mire lo que sucedió en ese mismo pasaje. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17. Y dice las Escrituras, Segunda de Reyes 6, 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estamos hablando de Eliseo, el hombre que le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Era un hombre que estaba enfocado en Dios, era un hombre que estaba comprometido en Dios, era un hombre que estaba concentrado en Dios. Está sucediendo en este episodio que así como él miraba y anunciaba al rey sirio, al rey de Israel, las estrategias del rey sirio, el rey sirio dijo, pues vamos y agarremos a ese profeta. Va a venir temor a tu vida cuando te mires rodeado. ¿Te sientes tú rodeado en este momento? ¿Qué es lo que percibes? ¿Temor? Déjame decirte algo. Cambia el temor por tus circunstancias, por fe en Dios. Preferiblemente temerle a Dios y no a las cosas que están alrededor nuestras. Pero usted podrá decir, pero ¿qué tipo de Dios es ese que se le teme? Dios es un Dios de amor, pero el temor que hablamos es una reverencia, es un respeto. Es el respeto más grande que usted puede tener por cualquiera en este mundo, más sobre Dios hablando. Usted respeta las leyes, ¿verdad? Usted respeta a sus padres, usted respeta a las personas, usted respeta a su gobierno. Bueno, pues más que todos ellos, respete a Dios. Eso es temor a Dios. Aprendamos a ver eso. Estos hombres estaban comprometidos con Dios y temían a Dios. Hoy el pueblo de Dios tiene que siempre acordarse que así como Dios es un Dios de amor, el temor a Dios es ese respeto, esa reverencia que es lo más preciado y sagrado que podemos tener. Si tú pierdes el temor por Dios, te quedaste sin frenos. Eres como un vehículo que va a toda velocidad y va con un combustible que se llama pecado, que no te va a hacer detener hasta que hayas destruido tu vida. El temor es el último, es como decir la emergencia del vehículo. El temor a Dios. Estos hombres que vieron lo sobrenatural y se movían en esas atmósferas, eran hombres que temían a Dios, respetaban a Dios, reverenciaban a Dios.
cuidaban su relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. Respeta a Dios. Teme a Dios. Y vas a ver lo que estos hombres vieron. Este hombre tenía un siervo llamado Giesi. Era el que le servía, le acompañaba a todos los lugares. Giesi en la mañana, cuando había, imagínese usted abrir la puerta de su casa esa mañana y ver que estás rodeado por tus enemigos o por una invasión que está atentando contra tu país. Ellos estaban rodeados. Y Giesi vio y tuvo temor y fue donde Eliseo y le dijo: Señor, estamos rodeados. Y dice que Eliseo se puso a temblar y se comió las uñas y comenzó a llorar. No, dice que oró a Dios. Este hombre tenía una relación profunda con Dios y le dijo: Dios mío, te ruego, oh Jehová, abre sus ojos para que pueda ver. Y dice que le fueron abiertos los ojos y vio lo que nadie más podía ver, que habían ángeles y caballos y carros de fuego, que eran muchos más que los enemigos. Quiero decirte que son más los que están en el espíritu contigo que las circunstancias que te atacan en este tiempo, en este mundo, porque eres un ser espiritual. Dios te invita hoy a rendirte a Él, a poner su fe en Él. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios y vas a poder ver esto, pero sobre todo aprendamos a temer a Dios, busquemos su presencia, porque Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que tú necesites en tu vida. No estás solo, son más los que están contigo que los que están en este mundo en contra de ti, porque si tienes a Dios lo tienes todo. Así que yo solamente quiero recordarte eso, porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso y un Dios que hace maravillas y milagros en la vida de las personas. Quiero en esta tarde agradecer a las personas que nos han acompañado para poder compartir un tiempo de la palabra. Y quiero agradecer a la hermana Olaimis que nos sintoniza en esta tarde. Hermana, Dios le bendiga. A la hermana Valesca, mi esposa, que Dios la bendiga. A la hermana Bernadette Terríquez, que Dios le bendiga, hermana. Gracias por sintonizarnos. A la hermana Marianne Cantú, bendiciones, hermana. Que el Señor esté con todos ustedes y que el Espíritu Santo del Señor los acompañe en todo lo que estén haciendo en su vida. Gracias por estar con nosotros. Acuérdate, sé llena del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu impulse tu vida. Ríndete, no sigas peleando más contra Dios. Ríndase y aprenda a poner su vida en orden delante de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja.